Y ahora vamos a hacer el enlace de lo que son los insumos para cada uno de estos análisis de precios unitarios que se van a ir generando. Para eso ya tengo dos hojas creadas. La primera la voy a poner insumo materiales. Y a la otra le vamos a poner insumo mano de obra. También vamos a crear una más, que va a ser la hoja para generar el insumo de equipo y maquinarias. Esos van a ser nuestros, van a llegar a ser nuestro inventario de todos los materiales, equipo y mano de obra que vayamos a ir generando, y estos van a ser enlazados con la hoja de análisis de precios unitarios. Para el de materiales voy a necesitar introducir también un código. Todo vamos a hacerlo en base a un código. El material, y utilizar la unidad, el precio unitario, la fecha en la cual se está cotizando y al grupo que pertenece. Los códigos ustedes lo van a ir introduciendo como deseen. Puede ser ahí en la serie de relleno. El material, vamos a empezar a hacernos una lista según a las solicitudes que tengamos de cada ítem, según a las especificaciones técnicas. Por ejemplo, para instalación de faenas, voy a comenzar introduciendo como es un ítem que es global, uno que diga varios materiales, instalación de faenas, o sea, algo global. A este también voy a poner otros materiales como ser para el replanteo estacas, vamos a poner estuco, alambre, madera. Bueno, en este caso no necesito madera, más madera de encofrado para el tema de las zapatas puede ser. Clavos, está el cemento, está el fierro, agregados como ser arena, la arena común, la arena fina, piedra, la grava, ladrillos, en este caso si quieren hacer muros, y así todos los materiales que ustedes necesiten o que vayan a ir generando y necesiten sobre todo lo que son las cotizaciones para luego introducirlas a su análisis de precios unitarios. Entonces, como yo voy a ir generando varios datos, a este le voy a convertir, al igual que lo hice con la hoja de presupuesto general, una tabla de Excel, que me va a permitir que cuando yo genere una tabla de Excel, al igual que lo voy a hacer con insumos de material, insumos de equipo y maquinaria, yo voy a poder generar tablas dinámicas a través de las tablas de Excel que voy creando. Entonces selecciono cualquiera de las celdas que esté dentro de mi lista de datos. En la pestaña Inicio coloco Dar formato a la tabla. Selecciono cualquier formato, le indico que la primera fila va a ser el encabezado y ponemos Aceptar. Entonces, unidades de medida. Cada insumo tiene su propia unidad de medida. Las estacas van a estar por piezas. El estuco estará por kilogramos. El alambre también. La madera de encofrado por pie cuadrado. Vamos a insertar el símbolo, el exponente al cuadrado. Clavos va a estar en kilogramo. Cemento también. El fierro también en kilogramos. La arena común en metro cúbico. Entonces, ahí estoy introduciendo un par para que luego podamos introducir a la hoja de análisis de precios unitarios. Los ladrillos por pieza.
y colocamos el precio unitario. Entonces esto va a ser el precio unitario, el costo de cada uno de estos materiales va a depender de las cotizaciones que nosotros vayamos a realizar. Estas cotizaciones que van a ser hechas en un día en específico y que pueden ir siendo actualizadas según a las fechas más próximas. En este caso, lo tenemos el 1 de agosto del 2020. Entonces, todos estos materiales, estoy suponiendo que los están siendo cotizados en esta fecha. El precio unitario, voy a ponerle que como es un precio global, estoy poniendo más o menos unos 200. Acá voy a ir asumiendo algunos precios. El alambre, digamos, unos 13, madera de encofrado, clavos, el cemento. Ustedes ya pueden ir sacando ahí su calculadora para ir introduciendo más o menos el precio por kilogramo. Sabemos que por lo general las bolsas de cemento pesan 50 kilos por bolsa. El fierro, se ponen ahí unos precios estimados, la arena común, dependiendo del lugar. En algunos departamentos o provincias es mucho más caro. Y los ladrillos. Vamos a poner a qué grupo van a pertenecer. Esto nos va a permitir, si nosotros tenemos una lista mucho más larga, poder generar el filtrado que vamos a necesitar. Entonces tenemos varios materiales que van a pertenecer al grupo de instalación o puede ser de trabajos preliminares, no sé. Ustedes ya le ponen un grupo al que quieran que pertenezca. Estacas pertenecerá al grupo de madera. Estuco al grupo de estucos. Alambre, alambres. Ahí podemos ir distinguiendo diferentes tipos de alambre. Ahí pueden estar los alambres para las conexiones eléctricas, alambres galvanizados, etc. Madera de encofrado al grupo de maderas. Clavos al grupo de clavos. Ahí podemos ir distinguiendo, por ejemplo, clavos por medidas, los clavos para calaminas galvanizadas, pueden estar los pernos, etc. Cemento igual al grupo de cemento. Dentro de este grupo puede estar el cemento col, el cemento blanco, fierro corrugado que pertenezca al grupo de aceros, arena común al grupo de agregados, y así será para todos los agregados que tengamos, y ladrillos que pertenezca al grupo de ladrillos. Y se podrá ir los diferentes tipos de ladrillos que podrían existir. ¿Por qué ponemos un grupo? Por el tema del filtrado. Entonces, cuando tenemos una lista mucho más larga, obviamente el tener que realizar este filtrado nos va a resultar mucho más fácil si nosotros ponemos el grupo al cual queremos ir filtrando. Entonces ahí nos va a mostrar todos los ítems que tenemos en ese grupo. Por eso es que estoy introduciendo el tema de los grupos. Entonces al final nos va a quedar una tabla o un insumo de materiales donde vamos a tener todos los materiales que nosotros deseemos. Les voy a mostrar al final cómo tienen que quedar. Ahora sí se los voy a compartir. Entonces al final vamos a tener una lista así de amplia de todos los materiales. Estas se las voy a pasar al finalizar el curso, donde van a tener el grupo al cual va a pertenecer, los precios unitarios y las unidades de medida. Entonces nosotros al tener el grupo, por ejemplo, queremos buscar para lo que es la instalación eléctrica. Entonces ponemos ahí y ponemos Enter y tenemos todos los materiales que pertenecen a este grupo, filtrados. Entonces ahí podemos ir generando más
en nuestra lista de materiales e ir actualizando el precio que nosotros vayamos a tener por cada uno de los materiales según la fecha de cotización. Lo mismo nos va a resultar para lo que es el insumo de mano de obra y los insumos para equipo y maquinaria. Entonces voy a aprovechar que tengo acá ya habilitado y vamos a abrir y lo voy a pegar al ejemplo que tenemos. Y ahorita les comparto el ejemplo que estábamos realizando. Listo. Entonces ya teníamos insumo de materiales, insumo de mano de obra. Entonces acá ya igual introducido el código, la mano de obra, que en este caso la mano de obra, el albañil, el armador y todos la mano de obra especialista que nosotros vayamos a necesitar. Obviamente la unidad de medida para todos estos, las personas que van a trabajar son en horas. El precio unitario que va a ir saliendo según a las cotizaciones que tengamos. Puede ser que nosotros podemos tener cotizaciones según el jornal que vayamos a tener en diferentes ciudades. Vamos a poner acá Santa Cruz y los departamentos que nosotros deseamos e incluso por municipios. La fecha de cotización, que vamos a asumir que es la actual. Y según estos jornales que nosotros tenemos como cotizaciones, hemos ido sacando el precio unitario. O sea, ¿qué hicimos? Tan solo hemos dividido este jornal entre las 8 horas que son el trabajo que van a tener o que se va a tener para cada uno de estos trabajadores. Entonces, este jornal es a lo que nosotros nos importa y nos interesa introducir en el análisis de precios unitarios. Luego vamos a tener igual realizado nuestra tabla para lo que es el insumo de equipo y maquinarias. Entonces igual ponemos un código. En este caso voy a copiar lo que teníamos en nuestro anterior ejemplo para hacerlo un poco más rápido y podamos alcanzar a todo lo que necesitamos realizar el día de hoy. Listo. Entonces acá ya tengo lo que es lo que entra en equipo y maquinaria. Entonces no es mano de obra, esto es equipo. Equipo y maquinaria. Entonces ahí tengo el equipo topográfico, retroexcavadora, mezcladora, vibradora, todas también están en horas. Los precios unitarios, según las cotizaciones, y la fecha en la cual ha sido cotizada, que va a ser la actual, ¿no? Listo. Algo que debemos hacer para estas tres hojas que hemos creado, donde están nuestros insumos de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria, es lo siguiente. Ustedes hacen un clic dentro de la tabla y van a introducir el nombre de cada una de estas tablas. A esta le vamos a llamar insumo materiales. Ponemos Enter. Para esta tabla se va a llamar insumo mano de obra, que ya está porque hemos copiado el otro ejemplo que teníamos. Y para la siguiente tabla va a ser insumo, equipo y maquinaria. Ya tenemos ahí las tres tablas realizadas y lo que vamos a hacer es enlazar con nuestro análisis de precios unitarios. Entonces nos venimos acá en análisis de precios unitarios y voy a generar el enlace según al código. Por ende voy a poner con otro color estos datos que voy a ir introduciendo porque van a ser datos que van a ir cambiando. Entonces para yo introducir, digamos, para lo que es instalación de faena, solamente voy a generar el código del material. Entonces acá tengo como código 1 y material va a ser varios materiales de instalación. Entonces venimos a la hoja de análisis de precios unitarios y voy a poner código 1. En esta parte es donde voy a ir introduciendo cada uno de las funciones que en este caso lo hemos estado usando bastante, que es la función de buscar V. Entonces pongo buscar V, hago doble clic,
según el valor buscado, que va a ser mi código, punto y coma, la matriz en la cual va a buscar va a ser en insumos de materiales. Es por eso que yo les he solicitado de que creen o vayan a crear todos estos materiales dentro de una tabla de Excel y además le pongan un nombre. Entonces, para que sea mucho más fácil seleccionar esta tabla, entonces ponemos insumo materiales. Si no nos está saliendo en la búsqueda, es porque no está generado este nombre. Entonces volvemos a seleccionar insumo materiales. Ah, ya, entonces hay que modificar esto. Está como insumo material. Entonces ponemos así y enter, listo. Volvemos a análisis de precios unitarios. Pongo mi signo igual. La función que es la de buscar V. El valor buscado. Punto y coma. Selecciono la matriz, que es insumo. Materiales, acá ya lo tengo. Punto y coma. El indicador de columnas, o sea, la descripción de mi material está en la segunda columna. Punto y coma, quiero una coincidencia exacta y seleccionamos la opción de falso. Cierro paréntesis y enter. Ahí ya tengo generado la descripción de mi material. Lo mismo voy a realizar para la unidad y también para el precio productivo. El único valor que yo no voy a ir generando en estas mis tablas de manera automática o para que yo vaya jalando los datos va a ser en la cantidad, que esto va a depender sobre todo del rendimiento que van a tener cada uno de los insumos que yo vaya a ir introduciendo. Entonces ponemos acá igual, ponemos buscar V, según el valor buscado, punto y coma, la matriz, la misma matriz, estamos hablando ahora en los insumos de materiales, punto y coma, el indicador de columnas, la unidad de medida se encuentra en la columna número 3, punto y coma, que tenga una coincidencia exacta, y cierro paréntesis y enter. Lo mismo me va a suceder para el precio productivo, debo introducir la misma fórmula, buscar V, según el valor buscado, punto y coma, la matriz, que va a ser insumo materiales, punto y coma, ¿en qué columna se encuentra el precio productivo? Está en la cuarta columna. Nuevamente, acá me salí antes, cuarta columna, punto y coma, y que tenga una coincidencia exacta. Y enter. Entonces, lo único que debemos saber es en qué columnas están. La 2, la 3 y la 4. Está perfecto. Y esta cantidad es la que yo voy a ir cambiando según a lo que necesite. Según el rendimiento que yo tenga, ¿no? Entonces, esta misma función yo puedo ir duplicando si, digamos, tengo que ingresar mucho más materiales. Por ejemplo, en este caso, si tengo que hacerlo para el replanteo, entonces acá pondré OP02 y va a ser replanteo y trazado. Entonces, para el replanteo y trazado yo voy a necesitar estacas, estuco, alambre. Entonces, voy a introducir el código 2, 3, 4 y el 6 para clavos. Entonces, voy a introducir un par de filas. Puedo hacer de la siguiente manera. 2, 3, 4 y 6. Y voy a ir copiando solamente todo lo que tengo de mi fórmula. Entonces, según al código que yo he ido ingresando, me he ingresado todo lo que es de la descripción del insumo de materiales, la unidad de medida y el precio productivo. Entonces, acá voy a ir copiando la fórmula o la función que yo tenía, elimino las que ya no voy a utilizarlas y modifico aquí tan solo lo que es el rendimiento. La estaca, pongo por piezas cuánto voy a necesitar. Entonces ahí pondré mi rendimiento, el estuco de igual manera, el alambre y también los clavos. Con eso ya tengo introducido todo en lo que son materiales. Lo mismo voy a realizar para lo que es la mano de obra. Van a ir según
según a los códigos que vaya a tener en esta mi hoja de insumo de mano de obra. Y para este, por ejemplo, voy a necesitar, para lo que es el replanteo, un albañil, un peón, incluso podría introducir un topógrafo. Entonces, si yo tengo acá entre mi lista un topógrafo, y si no lo tengo, voy a crearlo. Digamos, ponemos ahí 17 y ponemos topógrafo. También van a trabajar por horas. Y tendría que tener una cotización. No sé, tal vez cobra por jornal esta cantidad y ahí ya tengo la cotización correspondiente. Listo. Entonces, vuelvo a repetir, introduzco por códigos el 1, introduzco el 14 y el 17. Nos venimos a análisis de precios unitarios. 1, 14 y 17. Tengo que saber los códigos. Igual voy a introducir la fórmula que tenemos o puedo generar la misma copia. Entonces ponemos control C. Con un clic derecho voy a seleccionar la función, el copiado, que me permite copiar las fórmulas. Y si bien acá me está llevando a lo que es la tabla de mi insumo de materiales, yo puedo modificar esto. Hago doble clic y en vez de decirle que me busque en la matriz de insumo materiales, le voy a decir que busque en la matriz de insumo mano de obra. Entonces ponemos ahí insumo y la autoayuda que tengo me permite ya encontrar de una manera mucho más rápida los insumos de mano de obra. Ponemos Enter y ahí ya tengo modificado. Lo mismo voy a hacer para cada uno de estas. Voy a buscar insumo mano de obra, Enter, y lo mismo para el precio productivo. Insumo mano de obra y Enter. Lo que voy a cambiar, al igual que me ha sucedido en lo que son los materiales, es el rendimiento de la mano de obra. Entonces puede ser que acá tarden, no sé, una cantidad de horas estos trabajadores. Eso va a ir en relación al rendimiento que le vaya a introducir o que yo vaya a sacar, que pueda sacar de la base de datos o por experiencia propia. Entonces ustedes ponen ahí, según el rendimiento que vean y que hayan podido ustedes sacar, digamos esta, porque como es en metro cuadrado, ahí varía. Y lo que voy a hacer es copiar estas mis fórmulas. Entonces, según el código, ya ha ido introduciendo el peón, el topógrafo y de igual manera el precio productivo. Ya tenemos ahí generado el precio de la mano de obra y tenemos de equipo, maquinaria y herramientas. Para equipo, maquinaria y herramientas, en lo que es el replanteo, vamos a utilizar solamente, en este caso, un equipo topográfico. Entonces, ese va a estar en el código 1 y nos vamos a la hoja de análisis de precios unitarios e introducimos ahí el que nos falta. Puedo copiar de igual manera toda esta mi fórmula con el pegado especial y lo que voy a cambiar es la matriz. En vez de que diga insumos mano de obra, voy a introducir insumo, equipo y maquinaria. Ponemos Enter. Lo mismo para este, que la matriz sea la correcta. Equipo y maquinaria, Enter. Y lo mismo para el precio productivo. Y Enter. Listo. Lo que vamos a cambiar, igual que en las otras dos, es el rendimiento. Y en el equipo topográfico vamos a poner el rendimiento que vamos a necesitar. Entonces ahí pondremos un rendimiento según el equipo que estamos introduciendo. Y tenemos al finalizar, como ya hemos ingresado todas las fórmulas necesarias, el precio para lo que es el análisis de precios unitarios del ítem de replanteo y trazado. Al tener este precio, lo único que vamos a hacer es enlazar con el presupuesto general. Entonces ponemos acá igual y vamos a jalar nuestro análisis de precios unitarios y de esa manera se va a ir copiando en el resto. Esto lo vamos a ir quitando porque esto se ha ido copiando de manera automática. Tenemos que jalar para cada uno de los ítems que vayamos a realizar.
De todos modos, como les decía el día de ayer, y que creo que no se ha guardado en el grupo de WhatsApp cuando les envié, está el análisis de precios unitarios que les voy a compartir. En este momento lo van a ver para que ustedes sepan cómo deben buscar en esta base de datos. Entonces, ese es el análisis de precios unitarios que les voy a compartir. Perdón, hay una consulta, me parece. Dice, según su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de determinar la productividad de un obrero? Si bien se tiene datos teóricos, pero cada obrero tiene un rendimiento de mano de obra diferente. Hay algunos parámetros que se deben seguir. Entonces, ya que hay esta pregunta y estamos en el tema ya ingresando un poco de los rendimientos, antes de mostrarles esta tabla, vamos a ver un poco de la explicación por la cual ustedes pueden generar o deben sacar el rendimiento de mano de obra. Los análisis que deben realizar o este proceso de estimación de la mano de obra va en relación a la productividad específica del personal para cada actividad. Entonces nosotros, viendo con nuestra propia experiencia, vamos a ir generando cuánto va a tardar, por ejemplo, un albañil en realizar el pintado, el estuqueado. Obviamente no todos los albañiles van a tener el mismo, la misma velocidad o el mismo avance. Entonces se puede ir generando de diferentes obras y al final tener un promedio. Este promedio nos va a ayudar a nosotros a sacar cuál es el rendimiento que podemos estimar para nuestra propia base de datos. Podemos calcular el rendimiento de mano de obra por medio de la experiencia. Entonces, si estamos trabajando en obras similares, nosotros podemos ya ir generando nuestra base de datos. Nadie comienza teniendo o sabiendo de memoria este tipo de análisis de precios unitarios o este tipo de rendimientos para la mano de obra. Por lo general, se van a ir generando a lo largo de nuestra experiencia, de nuestro trabajo. Podemos hacer el cálculo de rendimiento de mano de obra por medio de la información documentada. Esta información documentada es lo que yo les voy a pasar. Es en base a base de datos, entonces ustedes pueden tener como ejemplo, como tablas de comparación, la información que se va a ir documentando de otras personas y en base a esa base de datos pueden ir generando su propia base de datos donde ya tengan rendimientos reales según a la situación, al lugar donde estén. El cálculo de rendimiento de mano de obra por medio de mediciones directas en obras similares. Entonces, si bien no han participado en la ejecución de alguna obra, pero tal vez tienen la oportunidad de medir el avance que ha tenido ese trabajador, entonces puede ser que en base a eso ustedes pueden generar o pueden hacer una comparación de las obras similares que se tengan. Pueden hacer también un rendimiento de la productividad real. Eso es ya cuando están en una obra y tienen dónde comparar en el acto, o sea, cuando ya se está realizando cuando el trabajador está realizando el ítem. Procedimientos también, otro procedimiento recomendado es para el análisis de tiempos y movimientos. Ahí deben estar contemplados esos tiempos muertos que los trabajadores necesitan para poder alistarse. Entonces tienen que ir verificando que exista todo ese cálculo que ustedes van a necesitar de esos tiempos muertos que los trabajadores se toman en un descanso, para prepararse antes de comenzar la jornada, etc. Creo que hay alguna consulta por ahí. Dice, consultarle si el ítem mano de obra, el 14.94% de IVA, se entiende que la mano de obra entregará factura a la empresa constructora. No. En realidad, para lo que es el insumo de mano de obra, o sea, para lo que es el cálculo de mano de obra, según a la tabla que les he mostrado, no sé si recuerdan, tenemos personal, o sea, la mano de obra en realidad no nos entrega factura a la empresa. Entonces, nosotros tenemos que generar un monto del IVA, por eso es que cuando ustedes, si se fijan en el análisis de precios unitarios que hemos visto, les voy a mostrar nuevamente la tabla, o que hemos realizado. Entonces, si nos fijamos en esta, tenemos acá incluido lo que materiales, digamos, no hemos incluido los impuestos IVA. Entonces,
Entonces, lo tenemos incluido en lo que es la mano de obra. ¿Por qué? Porque en materiales nosotros tenemos la manera de descargarnos este porcentaje del IVA, que es cuando nosotros compramos los materiales con factura. No sucede de igual manera en la mano de obra, porque tenemos en la mano de obra el personal que no nos entrega la factura. Entonces, esta mano de obra, estos trabajadores que nosotros contratamos, no llegan a facturarnos, no nos facturan las horas de trabajo que tienen. Por eso es que ahí se incluye este porcentaje de impuestos al IVA, que es el 14.94. Por eso está ahí incluido este porcentaje. Entonces, de todos modos, yo les voy a pasar, como les dije, un texto donde a ustedes les va a permitir ir realizando, sacando porcentajes, por ejemplo, si tienen que realizar algún trabajo de hormigones, cómo se saca la cuantía del tiempo que se va a tomar esta mano de obra. Por ejemplo, cuando tengan que hacer el tema del encofrado, entonces, ¿cuánto va a tardar el encofrador en realizar? O sea, en ir, escoger las maderas para realizar el encofrado. También tienen que contemplar, por ejemplo, si van a realizar el armado. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar este armador en realizar todo el armado, por ejemplo, de una columna, de una zapata? ¿Cuánto tiempo le va a tomar realizar el asegurado con el alambre de amarre? ¿Cuánto tiempo se va a tomar en ir generando los dobleces necesarios? En ir donde el plano, medir, corroborar que realmente está de acuerdo al plano. Todos esos tiempos tienen que ir estimándolos, y en ese texto que les voy a pasar hay algunos ejemplos en los cuales ustedes van a poder tenerlos como tablas para que puedan generar, ya estando en la obra, su propia base de datos del rendimiento de mano de obra. De todos modos, les decía, les voy a mostrar, como les estaba queriendo mostrar en este momento, el rendimiento según esta tabla que tenemos de análisis de precios unitarios. Esta es la que les estaba compartiendo el día de ayer, pero me parece que no se ha grabado. Esta es la base de datos que tenemos. Tenemos ítems generales de estructura, hidráulicas y vías urbanas. Ustedes seleccionan cualquiera de estos ítems. Por ejemplo, quieren ver el tema de la limpieza y deshierve, hacen doble clic ahí donde dice ítem y automáticamente les va a mandar al análisis de precios unitarios. Ay, perdón, se me olvidó ahí. Permítanme un momento. Vamos a volver. Entonces, venimos ahí. Entonces, seleccionan cualquiera de los ítems y les va a llevar al análisis de precios unitarios del ítem que están seleccionando. Cada uno que está en esta lista, cada uno de los ítems que está en esta lista, tiene su propio análisis de precios unitarios. Entonces, ahí tienen una infinidad de ítems que les va a ayudar a ustedes. Si bien no les va a ayudar con el tema del precio, que es el precio que va a tener el material y también la mano de obra, sí les va a ayudar con lo que es la cantidad, que esa es el rendimiento que van a tener. Entonces, igual, en esta tabla de análisis de precios unitarios tenemos el beneficio social. Acá se está estimando, por ejemplo, un porcentaje de 71.18 y siempre, que es el tema del IVA, que es el 14.94. En este caso les va a servir, vuelvo a repetir, para sacar los rendimientos, tanto de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria. Entonces, con esta base de datos, ustedes van a poder ir generando en relación a esta su propia base de datos ya poco a poco. Ahora sí, volveremos a nuestro ejemplo. Permíteme un momento, ¿dónde está? Un momentito, no es este. Acá está. Entonces ya tenemos generado nuestro análisis de precios unitarios, materiales y insumos mano de obra y insumos maquinaria y equipo. Algo que se puede ir generando con estas tablas que yo he ido creando
es tablas dinámicas. Yo les voy a enseñar cómo realizar las tablas dinámicas en base a estas tablas de Excel y ustedes ya pueden ir sacando el mayor provecho según a los requerimientos que vayan a tener para cada una de estas. Entonces, lo primero o la primera condición que deben tener para tener una tabla dinámica es tener una tabla de Excel. Perdón, creo que hay alguna consulta más. Una consulta. Esos rendimientos y precios de su base de datos son válidos en cualquier ciudad. Por ejemplo, yo estoy en Santa Cruz. Miren, esta es en base a La Paz. Obviamente, hay algunos rendimientos que se tienen que modificar para las diferentes ciudades. No tengo yo una base de datos para el oriente, o sea, ni siquiera para Santa Cruz, Beni, ni Pando, porque nunca he tenido alguna obra por ese sector. Sí se van a generar modificaciones, sobre todo en lo que es el precio, en los materiales. Sí se generan modificaciones en los rendimientos de mano de obra. ¿Por qué? Porque no tarda lo mismo una persona que vive acá por La Paz, Oruro, etcétera, por el tema de clima, que lo mismo que vaya a tardar una persona en el tiempo en climas cálidos. Entonces sabemos que el rendimiento no llega a ser el mismo. Entonces, sí, digamos, genera algún tipo de cambio que ustedes pueden, lo que pueden hacer es ir generando en base al que yo les he pasado y tal vez si tuvieran alguna otra base de datos que, no sé, en su región, en este caso Santa Cruz, tal vez podrían generar alguna comparación y de esa manera tener una base de datos mucho más real para las secciones o para los lugares que ustedes tengan. No es mucha la diferencia, o sea que pueden tomar ustedes como base, digamos, si en este momento no tienen ninguna otra base de datos de referencia. Podrían sacar como un estimado. Podría ser una base para que ustedes ya sobre eso vayan a ir puliendo los rendimientos de mano de obra sobre todo. En materiales no les va a variar. Lo que sí varía en Santa Cruz o con las regiones del oriente es el tema de los agregados. En el precio de los agregados, por ejemplo, es mucho más elevado y en otros casos, como no tienen en la región el acceso o no tienen a mano el tema de la piedra para generar las estructuras como las zapatas, cimientos y sobrecimientos, ustedes lo generan, si no me equivoco, como con el ladrillo. Entonces, otra metodología de construcción que deben utilizar. Esa es la diferencia. Les decía, tenemos las tablas dinámicas. En las tablas dinámicas nosotros nos vamos a basar en una tabla de Excel y según esta tabla de Excel vamos a poder generar nuestra tabla dinámica. Esa es la primera condición, tener una tabla de Excel. Teniendo la tabla de Excel nos venimos a la opción de diseño, a la opción de datos. Estoy confundiéndome, mil disculpas. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? Espérenme un momento, por favor. Ya. Ya, listo. Teniendo la tabla de datos, nosotros nos vamos a ir a la pestaña de insertar. Cuando tenemos versiones a partir del 2010 de Excel, les van a salir esta otra opción que dice tablas dinámicas y que tiene un signo de interrogación. Esta opción de tablas dinámicas con signo de interrogación, vuelvo a repetirles, aparece a partir de la versión 2010 o 13. Estoy un poco confundida, creo que es desde la 2010. Es una sugerencia de tablas dinámicas o recomendaciones que les está dando Excel de tablas dinámicas que pueden generar de acuerdo a la tabla de Excel que tiene. La otra que sí va a tener sí o sí, cual sea la versión que ustedes estén utilizando, que es la de tabla dinámica. Ustedes le hacen un clic y les va a aparecer un cuadro de diálogo en el cual tienen que seleccionar los datos que ustedes desean analizar. Como es una tabla que tiene su nombre, está como el nombre de insumo materiales. Entonces está seleccionando todos los datos que pertenecen a esta tabla. Luego nos está consultando dónde deseamos colocar el informe de la tabla dinámica. Podemos hacerlo en una nueva hoja o se puede hacer dentro de la misma hoja. Entonces yo quiero seleccionar, indicarle que sea dentro de esta misma hoja. No necesito generar
en una nueva hoja de cálculo. Y voy a seleccionar la ubicación. Digamos, quiero que esté ahí. Y luego ponemos aceptar. Entonces, al hacer el aceptar, me aparece un cuadro en blanco donde me está mostrando la tabla dinámica. Además que también tengo los campos que tenemos, que vamos a ir generando y que vamos a ir jalando a nuestra tabla dinámica. Entonces, cuando se va a generar la tabla dinámica, me aparece en la mano izquierda o al lado izquierdo este cuadro donde me da las posibilidades de ir generando y poniendo los filtros, las columnas, filas y valores que quiero que se vean. Entonces, en otras palabras, tengo acá el nombre de cada una de las columnas que tengo generada en la tabla de Excel. Y yo voy a ir arrastrando estas columnas que quiero que se vean, ya sea en la parte de columnas, de filas o valores. Vamos a hacer con un ejemplo. Por decirles, yo quiero ver en las columnas el material. Entonces, selecciono ahí, mantengo presionado y jalo hasta las columnas. Después le puedo decir que quiero ver los precios unitarios en filas o decirle al revés. Entonces puedo ir cambiando. O tal vez los precios unitarios quiero decirle que me muestren los valores. Y en las columnas decirle que tal vez me muestre la unidad. Entonces ahí yo he generado. Es como un filtrado de esta mi tabla de Excel, pero yo lo voy generando según a lo que hasta a lo que requiero. Entonces, en otras palabras, le he dicho que en las columnas me muestre las unidades de medida. Ahí tenemos las unidades, que son kilogramos, metro cúbico, pies y piezas. En filas, le dije que me mostrara todos los materiales que tengo. Y en los valores, en los datos de la tabla, que me muestre los precios unitarios que vamos a tener. También tengo otra opción que son los filtros. Entonces puedo hacer un filtrado, puedo tal vez decirle que me muestre los grupos. Entonces me aparece una nueva opción en la parte superior y le digo que me vaya filtrando por decirles de agregados, aceptar. Entonces me va a mostrar solamente los agregados. La ventaja que tengo con esta tabla dinámica es que si yo modifico algún dato, por decirles, la arena común está a 150. Entonces, acá la arena fina igual me debería cambiar y no estar con 120. Esto lo único que debo hacer es actualizar mi tabla dinámica. Entonces, hay maneras que me permiten a mí actualizar. Cuando yo creo, al igual que yo he creado una tabla de Excel, me aparece una pestaña de diseño. Al generar una tabla dinámica me va a aparecer dos pestañas, una de analizar y la otra de diseño. La primera tiene un panel que dice datos. Entonces, dentro de estos datos, yo tengo la opción de decirle que actualice. Cuando pongo actualizar, me va a actualizar los datos que yo he ido modificando en la tabla de Excel. También me permite generar o cambiar el origen de datos. Cuando yo selecciono esta opción, y si digamos por algún motivo me equivoqué en seleccionar los datos, puedo generar nuevamente la selección nueva. En este caso vamos a cancelar porque está bien. Voy a decirle que me muestre todas. Voy a quitar ese filtrado. Tengo también la opción de ingresar algunas modificaciones que puedo realizar en esta mi tabla dinámica y eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Selecciono mi tabla, hago clic derecho y tengo la opción de que me muestre algunas configuraciones que puedo realizar. Por ejemplo, le puedo decir que me muestre las opciones que voy a tener en la tabla dinámica. Entonces ahí me abre un cuadro de diálogo en el cual puedo modificar en el diseño, en la pestaña de diseño y formato, decirle que las celdas que están vacías me muestre con algún valor. En este caso le puedo decir que me muestre con 0. Ponemos aceptar y de esa manera va a generar el cambio. Vamos a quitar, en este caso no necesito. Puedo decirle también que me ponga algunas sangrías. Puedo también decirle que no me realice el autoajuste de anchos y columnas al momento de actualizar. Esto que me va a permitir hacer, por decirle si yo modifico ahí el ancho de alguna de las columnas y si yo pongo el tema de actualizar, vuelve a
generarse el ancho que estaba. Entonces, tal vez yo quiero modificar este ancho y que se mantenga así a pesar de que yo actualice. Eso lo voy a hacer quitando este check donde dice autoajustar ancho de columnas al actualizar. Ponemos aceptar, pongo actualizar y se va a mantener el ancho de mis columnas. También pueden hacer que se mantenga el formato de la celda que está actualizada. Tal vez ustedes le han cambiado un formato general o un formato de texto, no sé. Entonces pueden decirle que se modifique también y en el momento que se actualice no se vaya a cambiar. Pueden decirle que les muestre totales generales, algunas opciones, sobre todo para el tema de cómo quieren que se vea. Pero las más utilizadas son las que les he mostrado. También tenemos la opción o la pestaña de diseño. En esta pestaña de diseño ustedes pueden quitar o mantener el encabezado de las filas, poner filas con bandas, columnas con bandas, mantener o no el encabezado de la columna. Tienen opciones en la parte de diseño, donde le pueden decir que se muestre los subtotales. Entonces, en algunas tablas donde ustedes tengan mucho más datos y tengan que tener generado lo que son subtotales, les va a ir mostrando los subtotales que tengan. También le pueden decir que les muestre los totales. Entonces, esto va a ser sobre todo cuando tienen datos que pueden ser generados totales y no totales. Entonces acá tenemos totales generales, totales generales. Podemos decirle que nos inserte alguna línea en blanco después de cada elemento o quitar esta línea. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica. Entonces ahí tengo una infinidad de estilos que yo puedo ir modificando. Selecciono uno nuevo y se va modificando. Lo mismo que va a suceder o que llega a suceder con la tabla de Excel. Entonces, cuando yo selecciono dentro de esta, me va generando. Puedo introducir incluso dos datos. Aparte de que se me muestre la suma, puedo decirle que me muestre la fecha. Entonces, tal vez acá en materiales. Y acá está el tema de en las filas. Le dije que me mostrara la cotización de las fechas. Entonces, ahí tengo qué fechas se han ido cotizando y los datos que necesito. De esa manera, o para eso nos va a servir a nosotros lo que son las tablas dinámicas. Lo mismo puedo hacer para cada una de estas. Selecciono la tabla, pongo insertar, tabla dinámica, selecciono los datos, le digo que sea en la misma hoja, pongo la ubicación, ponemos aceptar y me aparece ahí la opción de la tabla dinámica y yo puedo ir generando, según a lo que necesito, esta mi tabla. Por ejemplo, ahí tenemos el precio unitario, que quiero que entren los valores, y en columnas quiero que me muestre, por decirles, las unidades, o en este caso puede ser los códigos. Entonces, según a los códigos que tengo, ahí me va a generar. Y puedo poner un filtrado, tal vez solamente las de La Paz. Y así para cada uno de los datos puedo ir generando. Entonces, ustedes le pueden dar, yo les estoy mostrando un uso. Este uso puede ser, el uso de estas tablas dinámicas puede ser la que ustedes vayan a necesitar más adelante. Es un tema de filtrado específico sin que ustedes tengan que mover su tabla de Excel. Este mismo filtrado pueden utilizarlo para que es todas las tablas de Excel que tengan creadas. En este caso, para el tema de presupuesto general, pueden ir generando su propia tabla dinámica. Ahora, antes de pasarme a lo que son los rendimientos, a la explicación de los rendimientos, que con eso vamos a terminar, quisiera mostrarles el cronograma, cómo se genera el cronograma de avance de obra. Esto lo van a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir introduciendo algunos datos que vamos a necesitar y vamos a ir jalando nuestra documentación de lo que es nuestra hoja de presupuesto general. Entonces voy a generar primero lo que son códigos y ítems, eso es lo que yo necesito. Nos venimos nuevamente a la hoja de cronograma y voy a ir jalando. Entonces ponemos igual y en presupuesto general necesito el código y también necesito el ítem. Entonces eso para no tener que transcribir nuevamente. Y enter. Estos dos voy a ir copiando
hasta tener toda la lista que necesito. Entonces hasta ahí, y esta la voy quitando porque no tengo los datos. Y incluso puedo quitar lo que son, o no voy a necesitar dividirlos en módulos. Entonces todo lo que equivale a los módulos los voy a quitar, solo necesito todo a lo que se refiere a los ítems. Entonces ahí tengo todos los ítems. Y necesito para generar este micronograma la fecha de inicio primeramente. Luego tengo la duración de días. Y después la fecha final. No necesito o no es necesario que yo tenga que generar en esta mi lista de datos una tabla de Excel. Entonces yo puedo hacerla como una lista de datos como la estoy generando en este momento. No es necesario que la tengamos como tabla de Excel. Algo que yo voy a necesitar para ir generando fechas de inicio, duración de días, o en este caso la fecha final, es una lista de los días feriados que se tienen. Entonces, según, como ustedes han visto, había una tabla en el ejemplo que les mostré para beneficios sociales, lo mismo vamos a necesitar en este caso. Entonces, acá tengo ya lista mis feriados del año 2020, porque estos van a ser considerados al momento de sacar las fechas finales. Otra cosa que no genera de manera automática Excel y que ustedes tienen que ir generando es la duración de días que se va a tener. Entonces, en duración de días, ustedes deben ir ingresando. Eso es lo único lamentable, digamos, en este caso, que no nos genera Excel. Ustedes tienen que saber, según a los rendimientos, porque estas duraciones de días salen según el rendimiento, cuánto van a tardar sus cuadrillas en realizar cada uno de los ítems. Entonces, eso sí no les podría ayudar porque estos son generados según el análisis de precios unitarios, tienen que contar cuánto va a tardar y según a las cuadrillas ustedes sacan la duración de días. Pero si tienen a la mano el tema del Prescom, pueden jalar la duración de días que va a tener, si digamos quieren hacerlo de manera inmediata y si les gusta más sacar el cronograma desde Excel. Lo que sí vamos a ir jalando es la fecha de inicio. Digamos, voy a poner la fecha de inicio actual o finalmente lo ponemos desde enero. Entonces tenemos la fecha desde el 1 de enero y vamos a poner la duración o la fecha final. Esta fecha final la vamos a sacar mediante una función y la función que vamos a utilizar es la de día laboral. Ponemos día laboral y necesitamos para esta función, nos está indicando acá el argumento, es la fecha inicial primeramente. Selecciono la fecha inicial, ponemos punto y coma. Luego necesito saber cuál es la duración de días que vamos a tener. Selecciono la duración de días, punto y coma. Luego selecciono, este es un argumento que es opcional. En este caso, ustedes pueden colocar o no colocar este tema de en este caso, lo mío no son vacaciones, sino son feriados. Yo sí quiero introducir lo que son los feriados, entonces voy a seleccionar ahí mi rango. Entonces selecciono todo el rango de lo que va a indicarse en las vacaciones. Solo que a este rango que tengo acá seleccionado, le vamos a poner como datos absolutos, porque no necesito o que se vayan a ir recorriendo cuando yo vaya a copiar esta función. Entonces, a este rango de datos le vamos a poner con valores absolutos. Cerramos paréntesis y pongo Enter. Entonces, acá lo que debo hacer es seleccionar todo esto, mis rangos, y le vamos a poner la fecha. Entonces, puedo poner una fecha, en este caso corta, y ya. Entonces, según la duración de días, me está sacando la fecha final.
Y como estas funciones van a ser correlativas, voy a copiar la última fecha final y por ende voy a copiar todas las fechas finales, o sea, toda la función que van a ir jalando según los datos que yo vaya a ingresar. Entonces ahí hago doble clic y ya. Entonces acá se está considerando todas las fechas y lo que va a ir a hacer esta función es ir, no va a tomar en cuenta estos feriados que se vayan a generar. Entonces si dentro de este rango, por decirle, si toma algo en febrero, si toma algo en febrero, en este caso que eran feriados el 24 y el 25, si son 4 días, va a ir saltando estos 2 días que no se van a trabajar y por ende nos va a mostrar la fecha real, quitando los feriados que no son productivos. Entonces, de esa manera funciona esta función, que son días laborales, que nos jala los datos mucho más fácil, sin tener que estar calculando día por día. Podemos sacar de esa manera. Luego de tener todo este rango de datos, con este rango de datos que yo ya tengo, puedo generar mi diagrama de Gantt. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir a un cuadro o una celda vacía. Nunca lo hagan dentro de una celda o seleccionando la celda de una de las tablas de datos. Solamente seleccionen una celda vacía y se van a ir a la opción que dice, o a la pestaña que dice insertar. Dentro de esta pestaña de insertar tienen una opción, un panel que dice gráficos. Dentro de gráficos ustedes van a buscar lo que son los gráficos de barra, despliegan y necesito que ustedes introduzcan las barras apiladas, así se llama, son barras de 2D y son barras apiladas. Hacen un clic y les va a aparecer ahí un recuadro blanco y además que les va a mandar a 2 pestañas que han sido creadas con este recuadro blanco, una de diseño y otra de formato. Este recuadro blanco ustedes pueden ampliar, achicar, como deseen, para que se les muestre todo el rango de datos que vayan a introducir. Hago un clic por fuera y ya no me aparecen estas pestañas. Selecciono nuevamente y ya me aparecieron las 2 pestañas que corresponden. Voy a seleccionar datos para ir ingresando. Entonces pongo en la opción que dice la pestaña de diseño, en el panel que dice datos, la opción seleccionar datos. Hago un clic y me aparece un cuadro de diálogo, el cual tiene rango de datos de gráfico. Acá no vamos a poner nada. Y tiene dos recuadros. El primero dice entradas y el otro dice etiquetas. Donde dice entradas, ustedes hagan un clic en la opción que dice agregar. Vuelve a aparecerles ahí un cuadro de diálogo y les dice la primera opción, nombre de la serie. No vamos a ponerle ningún nombre a este rango. Sí le vamos a poner valores. Borramos el que tiene en ese momento y ustedes van a seleccionar el primer valor de la serie, que es la fecha de inicio. Entonces, todo el rango de las fechas de inicio van a seleccionar manteniendo presionado su botón izquierdo. Ahí les está mostrando qué valores está seleccionando y además que los está poniendo como valores absolutos. Ponen aceptar y ya tienen ingresada la primera serie. Si se han equivocado en la selección o hubo algún error o quieren rectificar, ponen la opción modificar y nuevamente les aparece ese cuadro de diálogo donde ustedes van a poder modificar los valores de la serie. En este caso estamos bien y no necesito modificar nada. Ya tenemos una serie introducida. La siguiente serie que voy a introducir es la duración de días. Entonces selecciono la opción agregar. Nuevamente, en la primera parte donde dice nombre de la serie, no vamos a poner nada. En la siguiente, donde dice valores de la serie, acá es donde voy a modificar y voy a introducir los valores que van en relación a la duración de días. Manteniendo presionado el botón izquierdo, selecciono todo este rango de duración de días y ponemos aceptar. Entonces, fíjense, esta es la que a mí me interesa. Estas barras que me han aparecido en color rojo, en naranja, esas son las que me están proyectando según a la duración de días para tener mi cronograma de actividades. Algo que tienen que ir modificando y no les está mostrando es estas etiquetas que van a ir para que nosotros nos demos cuenta a qué pertenece cada una de estas barras, o sea, a qué ítem pertenece cada una de estas barras. Y eso lo vamos a modificar de la siguiente manera.
van a poner editar en la opción que dice etiquetas. Entonces, seleccionan la primera o la segunda serie, la que ustedes deseen, ponen editar y les aparece ahí un cuadro de diálogo donde van a seleccionar el rango de rótulos del eje. En ese caso voy a seleccionar el nombre de mis ítems. Selecciono todos los ítems, les aparece ahí el rango seleccionado y le ponen aceptar. Entonces ya cada una de estas mis etiquetas ya han sido modificadas. Una vez que ya tengo introducido todos los datos, ponemos la opción de aceptar. Listo, ya tengo creado mi diagrama de Gantt y lo único que me va a faltar en este caso es ir realizando la edición de estas mis barras o de mi diagrama de Gantt. Puedo yo seleccionar ya sea un título o ya sea cualquiera de estas, ya sean las barras o el nombre de los ítems, las fechas, y me va a dar opciones de modificación. Eso lo voy a ver de la siguiente forma. Selecciono, hago un clic derecho y tienen la última opción que dice formato del título de gráfico. Hacen un clic y al igual que nosotros nos ha mostrado en el lado derecho para lo que era una tabla dinámica, de la misma forma nos va a ir mostrando opciones de modificación para cada una de los elementos que vayamos a seleccionar. En este caso, primero voy a modificar lo que es el título del gráfico. Entonces, acá le pondremos diagrama de Gantt. O cronograma, como ustedes deseen mencionar. Otra de las cosas que tengo que modificar es que comience con el ítem de instalación de faenas, que se ve en la parte superior. Entonces, selecciono mis etiquetas y me voy a la opción que dice opciones de eje. Hago un clic y dentro de estas opciones de eje tengo al final prácticamente la opción que dice categoría en orden inverso. Hacemos un clic y ya me modificó el orden que necesitaba. Luego voy a modificar lo que son las fechas. Tal vez estas fechas yo no las quiero en manera horizontal, las quiero de manera vertical, o sea, invertidas estas mis letras, para que pueda distinguir de mejor manera las fechas en las cuales se están realizando, a partir de qué fechas se están tomando en cuenta. Entonces selecciono las fechas primeramente, me voy a la opción que dice alineación, y acá voy a cambiar la dirección del texto. Entonces ahí cambiamos, está sobreponiéndose a mi título, y eso lo voy a cambiar fácilmente, solamente disminuyendo lo que es mi gráfico. Entonces, ahí puedo agrandarlo. Ustedes ya van tomando o seleccionando según requiera. También deseo que me muestre con fechas mucho más seguidas, los intervalos que sean mucho más seguidos. Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Selecciono, me vengo a la opción de opciones de eje, despliego esta y en las unidades le voy a decir que me muestre con unidades menores. Entonces ponemos ahí un 50 y ustedes pueden ir jalando y decirle que les muestre con menos, digamos unos 20 y etcétera. Y ahí les muestra mucho más seguido las fechas. Lo mismo pueden hacer en lo que son sus textos. Pueden seleccionar, decirle que cambie, por ejemplo, el eje de texto, el eje de fecha, el tema de las etiquetas. Pueden decirle que cambie la distancia de los ejes. Si en este caso podemos ponerle 50. Pueden ponerle que sea alto, bajo, no sé. Mantendremos nomás con 100. O decirle que especifique la unidad. Entonces ahí, al poner la especificación de la unidad, ustedes pueden cambiar. Que sea mayores intervalos, menores, no sé, depende de ustedes. Esto ya vamos agrandando un poco más para que se vea de mejor manera. Listo. Luego tenemos para la modificación que se vaya viendo bien estas nuestras barras. No necesito que se vean estas barras azules. O sea que selecciono mis barras azules. Me voy a ir a la opción de relleno. Y le voy a decir que vaya sin relleno. Entonces ahí ya tengo mucho más claro estas mis barras. Una de las cosas que tengo que modificar es que la fecha, que me muestre desde la fecha de inicio y que vaya hasta la fecha final. Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Ponemos acá fecha inicio y fecha final.
Acá voy a ingresar la fecha de inicio. Voy a jalar mi dato, ponemos igual. Y selecciono la fecha de inicio, Enter. Luego vamos a poner igual y selecciono la fecha final y pongo Enter. Lo que voy a hacer es cambiar los límites que tienen estas mis fechas. Selecciono el tema de las fechas, me voy a la opción de opciones de eje y donde dice límites, en mínimo y en máximo es donde tengo que modificar. Límite mínimo se refiere a la fecha de inicio y límite máximo se refiere a la fecha final. Debo ingresar estos datos, pero si ustedes se fijan en estos datos, yo los tengo de manera numeral y no así en fechas, con el formato numeral. Entonces voy a cambiar este formato, selecciono las dos celdas y le cambio a formato de número. Entonces nuevamente selecciono la fecha que tenía y acá en mínimo introduzco la fecha de inicio, que es 43/8/31. En máximo voy a cambiar la fecha final, que sería 44/2/38. Y listo. Entonces ya tengo ahí mi fecha de inicio, que está comenzando desde el 1 y está terminando el 11 de febrero. Entonces ahí tengo, si yo cambio este intervalo de fechas, me va a mostrar la fecha exacta. Entonces puedo agrandar un poco más para que se vea de mejor manera. La ventaja que también tenemos cuando nosotros realizamos este diagrama de Gantt y que va a ir además enlazado con estos datos, es que si ustedes modifican, por ejemplo, alguna duración de días, por decirles en el tema de instalaciones, digamos, le ponemos 5 días. Entonces, fíjense, va a crecer esta mi barra. Si yo modifico incluso lo que son las fechas, por decirles, no le pongo la correlativa, le digo que va a comenzar, en este caso, que vaya desde el 12 o vaya desde el 14, por ejemplo, de enero. Entonces, fíjense cómo cambia. Hay ítems que van a hacerse de manera paralela. Entonces, puedo cambiar el color de estas mis barras. Y si voy a tener ítems que se van a realizar al mismo tiempo o que van a generar, en este caso, alguna ruta crítica, puedo cambiar el color e ir mostrando, cambiando el color, la ruta crítica que voy a tener en los diferentes ítems. Eso ya es un análisis muy aparte, no lo calcula de manera automática Excel. Ustedes tienen que seleccionar, ver si van a tener ítems que se van a ir realizando al mismo tiempo y según a eso van a generar su ruta crítica. Otra de las cosas que pueden ir editando en su diagrama de Gantt, su gráfico que ha sido creado, es la opción que tienen acá que se habilita con más estilos de gráfico y filtrados. En la opción que dice más, tienen la opción de introducir algunas etiquetas de datos. Por ejemplo, pueden introducir una etiqueta de dato que vaya en el centro, que hace alusión a los días que tenemos. Ponemos esa. Voy a quitar el tema de las fechas, seleccionamos y borro el tema de las fechas. Y en este caso me está mostrando cuántos días está tardando para cada uno de las barras que tenemos. Puedo decirle que me muestre en el tema de líneas de cuadrícula, que me muestre las líneas horizontales, subordinarios primarios, subordinarios primarios de manera horizontal y vertical, como ustedes deseen, o solamente que les muestre de esa manera el cuadriculado, o tal vez no quieren ninguna línea. Eso ya depende de cada uno de ustedes. De esa manera se genera un diagrama de Gantt en Excel, que a mí me parece bastante práctico y muy entendible cuando ustedes quieran presentarse, por ejemplo, en alguna licitación. No todos manejan de manera correcta el project y pueden generar su diagrama de Gantt en Excel, que a mí me gusta mucho más que cuando se genera, por ejemplo, en Presco. No sé si hasta este punto del cronograma o en la parte del cronograma tienen alguna consulta, algo que está quedando por ahí vacío, si no nos pasamos a los rendimientos. Bueno, creo que todo está claro en este diagrama de Gantt. Pasémonos a lo que son los rendimientos entonces. Vámonos a nuestra presentación.
Listo. Lo que yo voy a ir generando, en este caso, lo que les voy a ir mostrando, es el desarrollo de algunos rendimientos que podemos sacar, sobre todo en lo que son los materiales. Primero, en lo que son excavaciones, nosotros tenemos que ir considerando algunos parámetros que se van a generar para ver si va a haber, si vamos a tener incrementos al rendimiento que vamos a ir generando, que van a depender de algunos factores. En el tema de excavación, nosotros sabemos que este ítem de excavación es utilizado, si lo vamos a utilizar de forma manual, es sacado con la unidad de medida de metro cúbico. Para este trabajo de excavaciones se tiene 3 categorías. Uno que es en terreno suelto, donde tenemos la excavación y paleo con la utilización solamente de la pala. La segunda categoría para terreno común, donde se tiene no solamente la ayuda de la pala, sino también la picota. Y la tercera categoría es para un terreno común y húmedo, donde tenemos la utilización de la picota, la pala y la barretilla. Entonces, por ende, sabemos que para cada una de estas categorías, el rendimiento va a ser totalmente diferente. Entonces, en la tercera categoría será mucho mayor el rendimiento que de la primera, porque acá vamos a utilizar mayores herramientas, mayor esfuerzo de nuestra mano de obra. También tenemos que considerar que cuando tengamos profundidades que vayan o que oscilen entre 1 a 2 metros, según el cálculo normal de excavación, tenemos que incrementar un 15%. Si tenemos excavaciones que oscilen entre 2 a 4 metros de profundidad, se incrementará 30%. En ese caso, si nosotros tuviéramos algún ítem de referencia que solamente esté realizando la excavación sencilla de un cimiento y nosotros queremos saber la excavación o tenemos un ítem donde necesitamos saber el rendimiento de la excavación de 1 a 2 metros, si comparamos con el anterior que teníamos como ejemplo de una excavación de cimiento, a esos rendimientos que están generados para la excavación de cimientos, nosotros les debemos incrementar ya sea un 15 o un 30%, dependiendo del alto que nosotros queremos generar. Entonces, para eso están estos parámetros que yo les estoy mostrando. Luego tenemos el cálculo de lo que son los cimientos. Entonces, sabemos que los cimientos y también los sobrecimientos, porque eso nos va a servir para lo que son sobrecimientos, se utiliza el hormigón y el mortero. Generalmente se llegan a abaratar estos costos con lo que es la piedra, que van a oscilar entre porcentajes de 40 a 90%. Es cuando decimos nosotros que vamos a generar un cimiento con piedra desplazadora. Para poder sacar la cantidad de materiales que vamos a necesitar para el cimiento, acá tengo una tabla que nos va a servir. Esto pueden utilizarlo, vuelvo a repetir, para los sobrecimientos también. En esta tabla estoy tocando el material de cemento, arena y grava. Los datos que estoy introduciendo son datos generales, o sea que por eso pueden utilizarlo para cualquier otro tipo de hormigón, donde van a utilizar también este tipo de materiales. Tenemos el cemento con pesos específicos absolutos, pesos relativos y porcentajes de sólidos y coeficientes de aporte y los porcentajes de vacío. Cada uno de estos materiales tiene sus propias características en cada una de las columnas y pesos que vayamos a necesitar y porcentajes de sólidos. Con estos datos que tenemos en esta tabla voy a generar ahora con un ejemplo, voy a calcular un mortero de cemento, o sea, de un cimiento que vaya con una dosificación de 1 a 3. Entonces acá yo necesito se va a necesitar de manera obligatoria cuál es la dosificación que vamos a tener para lo que es el cimiento. En este caso tengo una dosificación de 1 a 3, vuelvo a repetir. Tenemos que saber también qué tipo de agregado vamos a utilizar en cuanto a la arena, que en este caso va a entrar con un grano de medio, con un tipo de tamaño de grano medio. Y su coeficiente de aporte es de 55. ¿De dónde sale este coeficiente de aporte? Vámonos a la tabla que teníamos. Tenemos arena, porcentaje de coeficiente de aporte oscila entre 50 a 60. Dijimos que como es un grano medio, entonces se va a tomar el porcentaje medio, que sería 55%. Con estos datos que tenemos anticipadamente, vamos a poner por un lado los componentes sueltos y por el otro los componentes sólidos.
En los componentes sueltos tenemos el cemento, la arena y vamos a introducir también el agua, que tiene un 20%. Este 20% vamos a conjugarlo con la dosificación que tenemos y vamos a obtener los 0.8 que vamos a necesitar de agua. Tenemos anotado que cemento va a ser, como dijimos, una dosificación de 1 a 3, cemento va a ser 1 y arena 3. Vamos a sacar los componentes sólidos y nuevamente vamos a ir a nuestra tabla que tenemos. Cemento, necesitamos saber cuál es el porcentaje de coeficiente de aporte que va a ser de sólidos, que va a ser el 47. Y de arena dijimos 55. Ponemos 1 por 47 y 3 por 0.55. El agua no tiene este componente sólido y se queda con el dato que hemos sacado de 0.8. Tenemos los datos de estos materiales sin mezclar, que son de 4.8 y mezclados de 2.92. Los datos que tenemos de estos componentes sólidos mezclados son los que vamos a ir tomando en cuenta. Bueno, de acuerdo con esto vamos a tener, como tenemos cemento con dosificación 1, vamos a dividirlo entre 2.92 y vamos a obtener la cantidad de cemento. Esto no se va a quedar así porque según a esta cantidad que hemos encontrado, este valor encontrado, tenemos que relacionar para el cemento solamente con el peso específico relativo del cemento. Entonces esto lo dejamos ahí pendiente. Luego tenemos de la arena, que tiene una dosificación de 3, y lo vamos a dividir entre estos 2.92 que equivalen a los componentes mezclados. Y esta sí es la cantidad de arena que vamos a necesitar, que es de 1.027. El agua, igual, estos 0.8 vamos a dividir entre el porcentaje, entre la cantidad de componentes mezclados, y obtenemos el agua que vamos a necesitar en metro cúbico y luego lo vamos a convertir en litros. Entonces, para el cemento, dijimos que no hay que olvidarnos que esta cantidad que tenemos de 0.342 hay que multiplicarla por el peso específico. El peso específico lo tenemos acá en la tabla, peso específico relativo 1400. Multiplicamos estos dos y obtenemos la cantidad necesaria de cemento, que sería 478.8 kilogramos. La arena con 1.027 y el agua convertida en litros con 274 litros, metro cúbico. De esa manera hemos sacado la cantidad de material que vamos a necesitar para nuestros cimientos, solo conociendo cuál es la dosificación y el tipo de grano que vamos a tener. Nos sirve para cimientos y nos sirve también para lo que son sobrecimientos. Si nos vamos al tema de la capa impermeabilizadora de sobrecimiento, acá lo que puedo acotar es de que puede haber ítems que son considerados con metro lineal y metro cuadrado. En el ítem le ponen con la unidad de medida de metro cuadrado porque tiene bastante diferenciación en lo que son los espesores de los sobrecimientos y por eso en nuestro ejemplo hemos puesto metro cuadrado. Estos rendimientos que se pueden generar para la capa impermeabilizadora de sobrecimiento van a ser sacados sobre todo de la base de datos. En los muros, nosotros vamos a ir considerando, dependiendo al tipo de muro que vayamos a tener, dependiendo al tipo de mampostería que vayamos a colocar en los muros, que puede ser bastante variable, puede ser de hormigón, puede ser de adobe, ladrillo, bloques de cemento y otro material. Lo que se va a considerar, y esto va a ser en general dependiendo del material que tengamos, es que se va a incrementar el rendimiento de mano de obra cuando tengamos trabajos que son realizados en altura. Ese incremento va a ser del 5%. Este incremento se realiza porque este personal, la mano de obra, va a tomarse un tiempo para ir transportando los materiales cuando se realice trabajos que vayan a hacer en altura. Entonces van a perder tiempo que va a ser utilizado, gastado y que debe ser contabilizado para el rendimiento de mano de obra. Dependiendo del tipo de muro que vayamos a tener, ya sea de muro de adobe, que tiene acá las medidas estándar que se pueden generar, tenemos 2 medidas, y también tenemos para los muros de ladrillo, tenemos gambotes de 3 huecos, de 6 huecos, de 8 huecos, acá están las dimensiones. ¿Por qué les estoy mostrando las dimensiones? Porque estas dimensiones a nosotros nos va a ayudar a sacar el rendimiento del muro de ladrillo, de los materiales que vamos a utilizar. Sobre todo en la parte en la que yo he tenido dificultades cuando comenzaba a realizar mi trabajo, era la cantidad, las piezas necesarias que vamos a necesitar
para un muro. Entonces tenía yo un tipo de ladrillo y no sabía cuántas piezas voy a necesitar para 1 metro cuadrado. Ahí es donde yo he tenido dificultades. No sé si ustedes han tenido de la misma manera. Si no, igual les va a servir a ustedes para tener una idea de cómo pueden sacar las piezas, también el cemento y la arena que vamos a utilizar según la dosificación. Además de tener en cuenta estas piezas y las cantidades de materiales que nosotros tenemos que generar, hay que ir contemplando algunos porcentajes que debemos ir incrementando a las cantidades de material que vamos a tener por el tema de pérdidas. Para un muro de adobe tenemos el 15% de porcentaje de pérdidas. Para un muro de ladrillo artesanal oscila entre 6 a 10%. Para un muro de ladrillo gambote está entre 3 a 6%. Y para un muro de ladrillo hueco, ya sea de 3 o de 6 o de 8, tenemos un porcentaje de pérdida de 10 a 12%. Ahora les voy a mostrar el cálculo que se realiza para estos muros de ladrillos, para sacar la cantidad de muros de ladrillos. Permítanme un momento. Ahora sí, ¿dónde está? Acá está. Les voy a compartir para que ustedes puedan ver. Y ya tenemos ahí. Sí, perfecto. Entonces, lo que ustedes necesitan es tener las dimensiones del muro de ladrillo. En este caso tenemos para un muro de carga y estas son las dimensiones que estoy contemplando. Tenemos que poner en qué sección va a estar vista y además saber cuál va a ser el espesor de recubrimiento que vamos a tener. Por lo general oscila entre 1 centímetro de espesor, pero acá le estoy poniendo unos 3 para que podamos ver de mejor manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer para calcular nuestra cantidad de muros de ladrillo es tener vamos a calcular el área del ladrillo que está siendo visto en la posición en la que va a ser colocada, ¿no? Entonces va a ser de 10 por 5 y lo vamos a convertir a metros, o sea que nuestra área vamos a sacar con 0.10 por 0.05 y el área que vamos a tener es de 0.05 metros cuadrados. Dejamos eso pendiente y vamos a calcular el área del ladrillo más el mortero. Para eso vamos a sumar estos espesores que vamos a tener de recubrimiento. Entonces sumamos 5 más 3, serían 8, y eso lo convertimos están en centímetros, lo convertimos a metros, sería 0.08. 10 más 3 son 13, convertidos a metros son 0.13. Multiplicamos estos dos y ya tenemos calculado el área del ladrillo más el mortero, que sería 0.0104 metros cuadrados. Calculamos el número de ladrillos, entonces dividimos 1 entre este dato y obtenemos la cantidad de piezas redondeadas que vamos a tener, que van a ser 96 piezas de ladrillo si tenemos un muro de carga con estas dimensiones. Así de sencillo ya hemos obtenido la cantidad de piezas. Lo mismo vamos a hacer para calcular el volumen del mortero. Teníamos anteriormente calculado el área de nuestro ladrillo, que es 0.05, y lo multiplicamos por el número de piezas, pero con los decimales que hayamos sacado. En este caso sería 96.15. Tenemos el área del ladrillo, restamos 1 para tener el área del mortero, y con esta área del mortero vamos a obtener el volumen del mortero, que vamos a incluirla con la dimensión que tenemos de la profundidad, que sería 0.20. O sea, estos 20 centímetros nos estamos convirtiendo a metros, que son 0.20, y obtenemos el volumen del mortero. Si tenemos en cuenta que para este muro de ladrillo vamos a tener una dosificación de 1 a 5, con relación a esta dosificación y a los datos que vamos a tener, que son datos, estos son datos fijos, el cemento va a estar con 280 y la arena con 0.99, multiplicamos por el volumen del mortero y de esa manera obtenemos la cantidad de cemento y también de arena que vamos a necesitar para un muro de carga con estas dimensiones. Lo mismo vamos a hacer para el muro de tabique, tenemos ahí los tamaños y la posición en la que va a estar, la sección en la que se va a contar. Multiplicamos 20 por 10, convertidos a metros, 0.20 por 0.10, tenemos el área, dejamos pendiente esto, sacamos el área del ladrillo más el mortero, o sea que habrá que sumar los 20 más estos 3 de recubrimiento, serían 23, convertidos a metros 0.23, 10 más 3 serían 0.13 y obtenemos la cantidad acá en metros cuadrados. Dividimos entre 1 y tenemos la cantidad de piezas de ladrillo según esta,
a la forma en la que va a estar colocada y también al tamaño que vamos a tener. El mismo procedimiento que hemos seguido en la parte superior, sacamos el área del ladrillo, multiplicamos por la cantidad de piezas con los decimales correspondientes, sacamos el área del mortero, sacamos el volumen del mortero, multiplicando siempre por esta profundidad, que en este caso llega a ser 5 centímetros, convertidos a metros serán 0.05. El volumen del mortero obtenemos, mantenemos la dosificación de 1 a 5, multiplicamos por el volumen tanto cemento y arena y obtenemos la cantidad de cemento y la cantidad de arena que van a ingresar para este nuestro muro que está como tabique y que tienen estas dimensiones. Lo mismo para el muro de soguilla, el área del ladrillo, 20 por 0.05, el área más el mortero, o sea, sumamos los 20 más 3 sería 23, 5 más 3 serían 8, convertidos a metros. El dato que vamos a generar con esta conversión, vamos a dividir entre 1 y obtenemos la cantidad de piezas. Con esta cantidad de piezas vamos a multiplicar por el área y obtenemos el área de ladrillo, sacamos menos 1 y tenemos el área de mortero. Y para sacar el volumen, sacamos la profundidad, que en este caso va a ser con 10. Convertidos a metros van a ser 0.10. Y tenemos el volumen del mortero. Las dosificaciones que vamos a tener de cemento y arena, con una dosificación de 1.5, multiplicamos por este volumen del mortero y así obtenemos la cantidad de cemento y arena que vamos a necesitar para este muro de soguilla y que tengan estas dimensiones. Esto sucede para ir calculando lo que es el muro. Los muros, lo mismo podemos hacer para un muro de adobe y un muro que tenga alguna medida en especial y que ustedes tal vez no tienen en alguna base de datos, contemplar. De esa manera pueden ir sacando. En los dinteles, lo que deben tener en cuenta o cuidado al momento de realizarlos es de que para evitar el tema de la deformación, la flecha no tiene que exceder de los 250 de longitud. Y además que a cada lado debe tener 10 centímetros para tener los apoyos correspondientes. En el tema de cubiertas, si bien no vamos a tocar de qué manera pueden sacar el rendimiento, porque esto está en metro cuadrado, sí hay algunos datos que están establecidos en esta tabla que les puede servir a ustedes en el momento en el que tengan que calcular cuántas piezas van a necesitar para comprar. Por lo general, los rendimientos se sacan por metro cuadrado, pero eso no nos va a reflejar a nosotros cuántas calaminas o tejas o etcétera debemos comprar. En las tejas es un poco más fácil porque tenemos la cantidad de tejas en un metro cuadrado, pero cuando tenemos hojas que son compradas en calaminas galvanizadas o cubiertas, no sé, o policarbonatos, o cubiertas plásticas, o de fibrocemento. Entonces, ahí es donde, digamos, nosotros nos topamos tal vez con alguna dificultad y para eso están estas tablas donde les está mostrando las longitudes en metros y anchos que a ustedes les va a permitir saber o sacar por cantidades, lo enciman según al tema de las hojas que ustedes van a tener en su plano para saber cuántas hojas deben comprar, de qué medida. Lo mismo para tengo acá unas tablas que les va a permitir a ustedes ver los detalles de las placas de fibrocemento y a diferencia de la placa de calamina que teníamos en la anterior tabla, acá sí tenemos diferenciado la longitud total, la longitud útil y el ancho útil y el ancho total. El ancho útil es más el traslape que se va a generar de manera longitudinal y transversal. Eso es lo que tienen que descontar en este caso en la calamina galvanizada. Pero para estos ejemplos ya tenemos, según el tipo de placas, cuáles son las longitudes útiles y el ancho útil. Además que está generado también acá esta tabla con los pesos. ¿Para qué les va a servir acá saber el peso? Si ustedes tienen que trasladar este material tal vez a algún otro lugar del interior, algún municipio, alguna provincia, obviamente el camión que ustedes van a contratar tiene un peso límite para poder cargar. Si ustedes quieren trasladar cementos, fierros, maderas y además tal vez el tema de las placas, al tener la cantidad de pesos en kilogramos, o sea, el peso en kilogramos, mejor dicho, y saber cuántas placas además ustedes van a necesitar, pueden sacar el peso que va a contemplar estas sus placas y saber si realmente van a poder trasladar la cantidad total de placas que necesitan.
Está la altura de la onda, que les va a permitir a ustedes saber qué tipo de gancho o medida de gancho ustedes van a tener, poder introducir. Estas tablas son sacadas de la empresa de, de Duralit. Puede ser que tengan otro tipo de empresas, que tengan también sus propias especificaciones y obviamente eso también va a variar dependiendo de la empresa que ustedes vayan a generar o de donde vayan a comprar este es un material de fibrocemento, sus placas de fibrocemento. Diferentes tipos, teja española, residencial, esos son tipos de tejas que se tienen. Ahora vamos a ingresar al tema del hormigón armado para que ustedes puedan calcular la cantidad de material, o sea, el rendimiento del material, el rendimiento de la mano de obra y de equipo y maquinaria para lo que es el hormigón, debe seguir algunos parámetros y las tablas que yo les tengo a continuación les va a ayudar a ustedes saber la cantidad o el rendimiento que van a necesitar en materiales, mano de obra y equipo según a la dosificación que vaya a tener su hormigón armado. En este caso, solamente va a ser primero, voy a corregir, solamente va a ser esta tabla mostrado sin lo que es la armadura. La armadura el acero lo estoy contemplando de manera separada. Entonces, acá les está mostrando algunas características que debe tener el hormigón armado, algunos conceptos que debemos conocer, que también ustedes lo deben saber ya de memoria. Por ejemplo, que el hormigón debe tener la resistencia a la compresión y esta nos va a mostrar el tema de la calidad que va a tener y que además este tema de la resistencia de la compresión viene incluida en la especificación técnica. O sea, que en la especificación técnica de algún ítem que contempla los hormigones nos indica a qué resistencia debe llegar el hormigón que nosotros hemos creado. La resistencia a la tracción, que es introducida por el tema de los aceros, y la resistencia al corte. Y cuáles son los porcentajes que van variando según a las resistencias de compresión que se tiene. El acero de refuerzo, este acero de refuerzo que lo vamos a tocar de manera separada, y también les voy a mostrar ahí cantidades que son contempladas dependiendo de los ítems que tengamos, ya sea zapatas, columnas, escaleras, etc. Obviamente que el acero debe contemplar algunos procesos de calidad que deben ir regidos según algunas normas y están en esta tabla las dimensiones en pulgadas y milimétricas que va siguiendo el acero. También debe contemplar la masa lineal. Eso sobre todo son temas de calidad que debe ir contemplando cada uno de estos elementos. Y lo que me interesa a mí saber son estas tablas que yo les decía o mostrarles según la dosificación. Entonces, si tenemos una dosificación de 50 kilogramos, tenemos acá la cantidad de materiales, el rendimiento, que eso es lo que les interesa, de materiales, de mano de obra, de maquinaria y equipo. Y así para cada uno de las resistencias que les vaya a pedir según la especificación técnica. Tenemos de 65, de 100, de 120, de 140, de 175, de 210, que es la más común. Acá está la cantidad, la mano de obra, su rendimiento y equipo y maquinaria. Está para 240 de resistencia, 280, 350, 420, que es la máxima que se tiene acá. Entonces, para cada una de estas ya tienen acá sus rendimientos e incluso está el rendimiento del agua que ustedes van a necesitar. Tal vez en el lugar donde ustedes están ejecutando el ítem no tienen, o su proyecto, mejor dicho, no tienen acceso a una toma de agua. Entonces tienen que ir comprando el tema de las cisternas. En ese caso deben ir contemplando la cantidad de agua que van a necesitar para cada uno de sus ítems. Y como en hormigones es mucho más complicado, ahí tienen el rendimiento del agua. Entonces ahí van a saber, según a la cantidad, o sea, según al cómputo métrico que vayan a tener de hormigón, cuánto de agua va a ingresar para ir generando los hormigones, que es uno de los ítems donde más gastamos el tema del agua, no solamente para realizar el hormigonado, sino también para el curado. Entonces, ahí tienen un ejemplo. Luego les decía que el acero lo vamos a tener de manera separada.
El acero, como lo estamos disgregando del hormigón, acá tengo por ítems más importantes, y cuál es la cantidad de acero que va a ir ingresando. O sea, va a oscilar entre 60 y 80 para las zapatas, para columnas entre 80 a 90, vigas de 80 a 110, losas de 80 a 100, escaleras de 100 a 120 y tanques de 80 a 110. Luego también les estoy pasando en la presentación y ahí para que ustedes lo analicen de mejor manera, la cantidad de personas que ustedes van a necesitar básicamente para realizar o preparar el vaciado del hormigón. Entonces, si ustedes quieren en algún momento saber cuánto personal o cuánto tienen que tener una cuadrilla, a veces uno se pregunta o no tiene establecido en el DBC y quiere saber cómo puede sacar eso, ahí tenemos para el preparado de la grava, para el preparado de la arena, manejo de la mezcladora, del guinche, si va a ser en altura, para descargar, el transporte y el hormigonado. Ese es un estándar que les estoy mostrando. Esto ya puede variar, puede ser que ustedes por la experiencia hayan podido optimizar bastante de este personal o si ustedes desean comprobar, corroborar si lo están haciendo bien, tienen ahí también los datos introducidos. Ahora sí me voy a ir a una parte que quiero mostrarles y que me parece bastante importante, es cómo sacar la cuantía de madera men y la cuantía de acero en este ejemplo que tengo para, que es una zapata. Entonces acá tengo el detalle del encofrado de la zapata y también tengo las medidas que son de 1,40 por 1,80 y de alto de 0,35. Además que tengo el plano del detalle de la parrilla que vamos a utilizar para el acero que está de 12 milímetros cada 20 centímetros. Entonces con eso vamos a calcular primero madera men y luego el acero. Voy a dividir esta mi pantalla. Voy a mostrarles tanto la presentación que tenemos, donde está este mi planito, o mi detalle, y también les voy a mostrar la presentación en Excel. Entonces, con esas tablas de Excel que yo voy a ir mostrándoles, vamos a poder generar la cuantía del encofrado. Les voy a poder explicar de mejor manera la cuantía del encofrado. Entonces, ahí voy a agrandar un poco esto y ya. Acá ya tenemos el encofrado. Tengo que saber primero de cuánto por cuánto va a ser o cuáles van a ser las pulgadas de mi encofrado. Tengo tableros, los barrotes y los largueros. Los tableros van a ser de 1 por 14 pulgadas, barrotes de 2 por 2 y los largueros de 2 por 2. Estos dos datos que yo estoy seleccionando, pie a pulgada y metro a pie, son datos fijos, son conversiones de pie a pulgada y de metro a pie. Los datos que están en rojo son los que voy a ir variando. Tengo la distancia, o sea, tengo tableros primero. Tengo dos tableros, 1, 2, que tienen una distancia de 1,40 y además la cantidad, que serían 2. Estoy introduciendo ahí. Luego tengo estos otros dos tableros que tienen una medida de 2 metros de largo y son la cantidad también 2, 1 y 2. Los barrotes que tengo acá, 4 para cada lado y tienen una distancia de más de 35. Recordemos que la altura es de 35 y la cantidad sería 16. Luego tengo los largueros para los 4 lados, 2 a cada lado. Tengo la medida de 1,40, serían 4 en cantidad, porque son 2 para cada lado. Largueros de 2 metros, que también serían 4, 2 a cada lado. Y con todas estas cuantificación, voy a sacar con la fórmula que tengo, donde estoy multiplicando los 1 por 14 pulgadas con las conversiones de pie a pulgada y de metro a pie, multiplicando la distancia y la cantidad. Obtengo el pie cuadrado y tengo el total de madera men en pie cuadrado. Acá no se queda con este dato, hay que ir introduciendo algunos datos más. Primero, tengo el volumen de la base, que es la multiplicación de las medidas de 1,40 por 1,80 por la altura de 0,35.
La cantidad total de madera, obviamente a esta cantidad total de madera tengo que incrementarle un porcentaje por pérdidas de cortes, que es un 10%. Entonces, si considero que para la cuantía neta debo considerar este 10% de pérdidas, voy a tener 1.10 y a eso es lo que yo voy a incrementándole a este total de madera media. Entonces, tengo la multiplicación de 1.10 por los 47.01 y tengo la cantidad total de la madera, que es 51.71. No lo dejamos ahí tampoco porque debemos considerar que esta madera, estos pies cuadrados que he sacado, no van a tener un solo uso. Para lo que es madera men, tiene mínimamente 3 usos. Si es nuestro encofrado es de madera en este caso. Entonces, como voy a contemplar los 3 usos mínimamente, estos 51.71 con los 3 usos los voy a dividir. Y ahora sí tengo la cantidad necesaria de madera, o sea, la cuantía real, que la voy a ir introduciendo con el volumen que tenemos. Entonces ahí tengo los 19.54 pies cuadrados sobre metro cúbico. Puedo sacar también la cantidad de de alambres de amarre y clavos que voy a necesitar con el volumen de la base y también con el peso que vamos a tener del alambre de amarre. Y ahí tengo con los 0.6 kilogramos que voy a utilizar de alambre de amarre para esta mi zapata. Esta tabla que les estoy mostrando del cálculo de madera men, igual se los voy a pasar. Pasemos a ver el cálculo de acero. Para el cálculo de acero, voy a recorrer esto un poco. Ya tengo acá mi esquema. Tengo que saber el peso de la varilla de acero. El peso de la varilla de acero de 12 milímetros, que es de 0.89. Tengo que también saber o introducir cuál va a ser el recubrimiento que voy a tener. En este caso va a ser 3 pulgadas por cada lado, convertidos a centímetros es 7.5. Tengo las medidas de la zapata, que es 1.80 por 1.40, y a cada lado vamos a tener 6 pulgadas. Convertidos a metros serían 0.15. En centímetros es 7.15, más 7.15 son 15 centímetros. Convertidos a metros son 0.15 metros. Con estos dos datos los resto y obtengo para cada uno las medidas de mi zapata. Muy aparte de esto, que lo dejo ahí pendiente, voy a sacar las distancias que tengo entre las varillas y los largos que voy a tener del acero y con eso obtengo las cantidades de varilla, tanto en el largo y en el ancho. Luego de tener la cantidad de las varillas, introduzco los datos que he obtenido menos el recubrimiento de 1.65 por 1.25 y voy a obtener la cantidad de acero necesaria. Entonces, la cantidad de acero necesario que tengo son de 22.8 metros lineales, lo que me daría como 2 barras de acero, porque cada una de las barras mide 12 metros. Obviamente acá hay que contemplar un desperdicio. El desperdicio que se tiene para lo que es el acero es de 5%. Ese es el porcentaje de desperdicio que se tiene. Entonces, de acuerdo a esto voy a poder sacar la cuantía neta y luego la cuantía real. Tenemos los 22.8, que es la cantidad de acero. Introducimos el peso de la varilla de acero de los 12 milímetros, 0.89. Multiplicamos estos dos. Y estos 22.29 tengo que introducir en las medidas que vamos a tener de nuestras zapatas. 0.35, 1.80 y 1.40 para tener en metro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico. 23.01. Esta es mi cuantía neta. Luego saco la cuantía real. Para la cuantía real tengo que introducir este porcentaje de pérdida que es el 5%. Entonces estos 23.01, le aumento este 5% que sería 24. Obtengo nuevamente o introduzco nuevamente el dato del peso de la varilla y multiplicados estos dos obtengo los 21.36. Introduzco las medidas necesarias y obtengo los 24.22 kilogramos metro cúbico. Puede ser que un poco rápido lo esté realizando por el tema de tiempo, pero como van a tener estas tablas y además el acceso a nuevamente revisar el video, pueden ir realizando el cálculo paso a paso y verificando tal vez con algún ejemplo que ustedes tengan. Alguna duda que se les vaya a generar, no duden en decírmela a pesar de que haya terminado el curso. Lo mismo podemos hacer, o hay otro tipo de cálculo que podemos generar, que es el cálculo del machimbre. Entonces, para el cálculo del machimbre, les voy a mostrar
acá de manera un poco más rápida. Estos son, acá tenemos, voy a achicar un poco esto. Este es el machimbre que vamos a tener. Y tengo que tener como datos que van a ser tenemos de 3 y 4 pulgadas. Y tengo que tener la cantidad real en pulgadas y la cantidad real en centímetros. O sea, estas pulgadas las estoy convirtiendo a centímetros. Con esos datos que los tengo también reflejados en esta parte, voy a sacar las pérdidas en porcentajes, ya sea para 4 y 3 pulgadas. Tenemos los 1.27 que he sacado para ambos, los 8.89 que son los reales en centímetros, 6.35. Si hacemos, y si sacamos como porcentaje, o sea, dividimos estos dos datos y los multiplicamos por 100, estos son los porcentajes que yo voy a tener. También para el tema de machimbre, o siempre para muchos de los materiales que yo vaya a calcular el tema de los rendimientos, debemos ir considerando pérdidas a cada una de estas. A este voy a asumir para el machimbre un 10%. Entonces, en un pie cuadrado, mejor dicho, en un pie, tengo que yo ir introduciendo o cambiándolo para pie cuadrado, cuánto voy a necesitar. Entonces, la cantidad de machimbre que yo voy a considerar con las pérdidas de insumos, que teníamos acá los 14 y los 20, estos dos, más las pérdidas que vamos a tener del 10%, que están acá, y los pies cuadrados sobre metro cuadrado, voy a obtener la cantidad de machimbre considerando las pérdidas de insumos, que es de 11 y 11.06 para las 3 pulgadas. Estos son la cantidad de machimbre que vamos a tener. Igual puedo generar lo que son los clavos. Para los clavos, igual tengo que sacar los dos datos que tengo. En centímetros, 0.89 para la de 4 y de 3, 6.35. Ponemos también las fajas que voy a necesitar. Estas fajas las voy a obtener dividiendo o contemplando si tengo acá un total de 100 y lo vamos a restar con los datos que tenemos en centímetros de 4 y 3 pulgadas. Ya tengo el número de fajas. Con el número de fajas voy a poner o oscilar de que tengo cuántos clavos. Por lo general voy a poner en las vigas y tengo la cantidad de clavos que voy a tener en un metro cuadrado. Voy a asumir que en una bolsa de 1 kilogramo tenemos aproximadamente 397 clavos. Entonces, con eso puedo sacar un promedio del valor de clavos que voy a tener, que sería 0.11 y 0.16 kilogramos metro cuadrado. Además que también para los clavos tengo que poner un porcentaje de pérdida que es del 25%. Contemplamos estos dos datos y tengo acá la cantidad más las pérdidas de 0.028 y 0.040, ya sea para 4 pulgadas y 3 pulgadas. Para el tema de los apoyos es solamente sacar el volumen de los apoyos. Entonces sacar la cantidad o el tamaño de los apoyos que vamos a tener de hormigón. Y tenemos ahí en metros cúbicos. No nos quedamos en esto, voy a agrandar. Tenemos el rendimiento también de algunos otros ítems que también les puede servir mucho a ustedes. Ya tenemos el de machimbre. Y otro de los que les va a servir a ustedes bastante es el de los reboques. Ya sea para reboques interiores, exteriores, reboque de barro de malla de alambre, chamborneado o cemento. Ustedes deben saber para estos datos, primero, cuál es el espesor que van a tener de reboque. Segundo, deben sacar, y esto lo pueden sacar de internet según el material que van a tener, el peso específico. Acá tengo desarrollado como ejemplo para tener el reboque interior de estuco. Tengo como espesor promedio que va a tener mi reboque de 1.5 centímetros. Entonces, por lo tanto, el volumen del estuco va a ser en 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado por los 0.015, que es este espesor convertido a metros. Tengo los 0.015 kilogramos metro cúbico. Voy a combinarlo con el peso específico aparente del cemento, que es de 600 kilogramos metro cúbico. Multiplicamos estos dos y tengo la cantidad de yeso que voy a tener en 1 metro cuadrado según el espesor, que va a ser 9 kilogramos metro cúbico.